El sol apenas comenzaba a ponerse sobre el vasto campo, proyectando largas sombras sobre los campos ondulados. En el otro extremo de Sancha en Crestaves, un lugar conocido por sus caballos de élite y sus clientes adinerados, la puerta principal se abrió lentamente con un crujido. Un hombre entró. Era delgado, con el rostro surcado por la edad y el sol, calzaba unas botas gastadas y un sombrero de paja manchado de sudor y polvo. Su camisa estaba deshilachada y no llevaba nada más que un pequeño saco colgado del hombro. Su nombre era Elías. El establo estaba lleno de vida con el ruido habitual de los trabajadores acicalando los purasangres, compradores adinerados discutiendo sobre linajes y risas que resonaban desde el salón. Cuando Elías entró, el aire cambió. Las conversaciones se interrumpieron. Algunos ojos se giraron y se quedaron allí parados. Un mozo de cuadra le susurró a otro: ¿Quién dejó entrar a ese tipo? Elías no pareció darse cuenta. Caminó con calma, casi con reverencia, por las filas de puestos inmaculados. Se detuvo en cada uno de ellos, en silencio, admirando los caballos. Sus ojos estaban llenos de algo más profundo que el asombro, algo casi sagrado. Pero su ropa gastada y sus manos callosas resaltaban contra los caminos de mármol pulido y las botas de diseño que lo rodeaban. Finalmente llegó al puesto final, el monarca tormenta de una sola marca, hogar del semental más preciado de la región. El caballo se erguía erguido. Su pelaje era de un negro brillante que resplandecía bajo los últimos rayos dorados del sol. Elías extendió una mano, no para tocar, sino simplemente para admirar de cerca. De repente, una voz aguda cortó el aire. «Oye, aléjate del caballo». Era Darren, el joven encargado del establo, vestido con un blazer elegante. «Estos caballos no son para exhibirlos a los transeúntes», dijo con desprecio. «Están aquí para compradores reales, no para lo que sea que seas tú». La risa se escuchó entre el grupo de invitados cercano. Alguien murmuró: «Debió haberse perdido». Otro se burló: «Probablemente piensa que estamos dando paseos en Pouni». Elías no dijo nada. Él simplemente asintió y dio un paso atrás. Su dignidad de algún modo permaneció intacta. Darren se cruzó de brazos y añadió con frialdad: «No perteneces aquí, viejo». Y entonces Elías, con una voz tan firme como la tierra misma, miró a la multitud y dijo con calma: «No vine a tocar sus riquezas, sino a encontrar una promesa que hice hace mucho tiempo». El establo quedó en silencio. En el momento en que Elías habló, el establo quedó en silencio. Incluso los caballos parecieron quedarse quietos. Sus palabras, tranquilas, casi poéticas, cortaron la arrogancia en el aire como una espada. Por un momento, nadie supo qué decir. Darren levantó una ceja, claramente inseguro de si el hombre estaba enojado o simplemente estaba jugando un juego extraño. Luego, burlándose, señaló hacia la puerta: «Promesas, no compres caballos, viejo, y estás perdiendo el tiempo de todos». Pero Elías no se movió. En lugar de eso, bajó lentamente su saco al suelo. Sus manos temblaban levemente, no por miedo sino por años de trabajo. Abrió la cremallera de la vieja bolsa de tela y sacó una pequeña caja de madera, con las esquinas redondeadas por el paso del tiempo. Había grabados descoloridos en la tapa, diminutas siluetas de caballos grabadas a mano con cuidado. Desde el otro lado del establo, uno de los trabajadores más jóvenes, un joven llamado Leví, detuvo su escoba y observó. Algo en la caja despertó un vago recuerdo. Elías sostuvo la caja con cuidado, como si fuera de cristal. «Mi esposa y yo tallamos esto», dijo suavemente. «Cuando éramos jóvenes, nos prometimos que algún día veríamos un caballo como el que una vez montó su padre. Un semental nacido del trueno, veloz como el viento. Ese sueño nos mantuvo en marcha durante tormentas, enfermedades y años de cosechas fallidas». Su voz no era fuerte, pero cada palabra tenía un peso silencioso. «Ella falleció el invierno pasado», añadió. «Pero antes de irse, me dijo un nombre, Stormanerk. Lo vio en una revista que alguien había dejado en la clínica. Dijo que se parecía mucho a caballo de sus sueños». Incluso Darren parpadeó ante eso.
Los invitados dejaron de simular que revisaban sus teléfonos. Leví dio un paso adelante, inseguro. «Señor, ¿está diciendo que vino aquí por el sueño de su esposa?» Elías asintió. «No para comprar, solo para ver. Pararme frente a él y tal vez decirle, donde quiera que esté, que cumplí mi palabra». El silencio envolvió el establo una vez más. Esta vez no por burla, sino por algo más. Respeto, aunque sea solo por un momento. Una suave brisa se movía a través del establo, llevando consigo el peso de las palabras de Elías. Nadie se rió ahora. Incluso los caballos, antes inquietos, se quedaron quietos, como si escucharan. La caja de madera en las manos de Elías parecía más pesada de lo que parecía, llena no de monedas ni tesoros, sino de años de recuerdos. Leví, el joven, mozo de cuadra, dio otro paso adelante. Había crecido rodeado de caballos y había trabajado desde que era niño. Había visto compradores ricos hacer alarde de su dinero y poder. Pero este hombre tranquilo sin nada más que una promesa, se sentía más honesto que cualquiera de ellos. Darren se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. «Todo esto es muy conmovedor», dijo con forzado sarcasmo. «Pero esto no es caridad. El monarca tormenta vale más que una casa. Si quieres estar cerca de él, tienes que pagar como todos los demás». Elías sostuvo la mirada de Darren con calma. «Entonces me iré», dijo. «Pero espero que nunca olvides que no todos los tesoros se miden en oro». Se giró para recoger su bolso, pero se oyó una voz desde el fondo del establo. «Esperar». Todos se giraron. Era Leví. Su voz tembló levemente, pero avanzó con determinación. «Lo acompañaré hasta el caballo», dijo Darren con la cara torcida. «En absoluto. No tienes esa autoridad, no voy a tocar el caballo», dijo Elías rápidamente. «Solo quiero mirar». Antes de que Darren pudiera objetar nuevamente, una voz más vieja habló, más profunda y firme. «Déjalo». Todas las cabezas se giraron hacia la puerta de la oficina. Un hombre mayor, vestido de forma sencilla pero elegante, apareció en el campo de visión. Su presencia era imponente. Su barba blanca y su mirada penetrante no dejaban lugar a la falta de respeto. Era el señor Oldencrane, el propietario del establo, una leyenda en el mundo de la cría de caballos. Caminó lentamente por el pasillo hacia Elías. «Lo escuché todo». El señor Crane dijo, «Me gustaría saber más», pero primero miró a Leví. «Llévenlo con Storm Manerk. Que el hombre vea el caballo». Elías asintió humildemente una vez. Leví se movió a su lado. Mientras los dos caminaban juntos hacia el puesto, reinaba el silencio. El pobre granjero acababa de conseguir un aliado inesperado y tal vez la atención de alguien lo suficientemente poderoso como para cambiarlo todo. El puesto era amplio y estaba revestido de madera pulida. En el centro se encontraba la magnífica criatura, Storm Manerk, un semental imponente con un pelaje negro brillante y ojos tan agudos como la obsidiana. Resopló una vez cuando Leví y Elías se acercaron, moviendo las orejas hacia adelante con curiosidad. Elías se detuvo a unos cuantos pies del puesto. Él no extendió la mano ni intentó hablar. Él simplemente se quedó allí sosteniendo la caja frente a como una ofrenda. Sus ojos se llenaron de lágrimas y parpadeó lentamente, respirando profundamente como si pudiera sentirla allí a su lado. «Recuerdo cómo te describió», susurró a la nada. Una sombra que danzaba en el viento con cascos que apenas tocaban la tierra. Leví lo miró, sin saber qué decir. Había visto a gente admirar caballos antes, coleccionistas, corredores, criadores, pero esto era algo diferente. Esto era amor. Esto era dolor envuelto en gratitud. Storm Manerk se acercó al borde del establo, con la mirada fija en Elías. No había miedo en el caballo, solo quietud. Durante unos largos segundos, simplemente se miraron fijamente. Entonces, para sorpresa de todos, el semental bajó ligeramente la cabeza. Un silencio invadió a los espectadores. Leví entreabrió la boca. «Está haciendo una reverencia». El señor Crane observaba en silencio desde atrás, con los brazos cruzados. Incluso Darren había dejado de protestar,
incapaz de apartar la mirada. Elías metió la mano en su caja y sacó algo pequeño, una fotografía descolorida. Mostraba a una joven de ojos brillantes de pie junto a una valla de madera, dibujando caballos en un cuaderno. Te dibujó incluso antes de que nacieras, dijo Elías, con la voz temblorosa. El semental resopló de nuevo y dio un paso al frente. En un momento de silenciosa reverencia, Elías hizo algo inesperado. Se arrodilló, no para suplicar, sino para honrar. Cumplí mi promesa, Elisa, susurró, apenas audible. Lo encontré, te traje aquí. Sé que puedes verlo ahora. Y por ese único momento, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El señor Crane se quedó quieto, observando la escena que se desarrollaba ante él. Su rostro, a menudo conocido por sus líneas severas y labios apretados, se suavizó por primera vez en años. Había algo familiar en la devoción de Elías, algo que no había sentido desde sus primeros días. Antes de la fama, antes de los compradores, antes del dinero. Se volvió hacia Darren en silencio. ¿Sabes de qué desciende ese caballo? Darren, sin estar seguro de si era una pregunta capciosa, respondió con rigidez. Señor, sí, es de la línea de sangre Grom. Grom fue mi primer caballo, dijo Crane, el que yo mismo crié, sin ánimo de lucro, sin gloria, solo por el vínculo. Él asintió hacia Elías. Ese hombre lo entiende mejor que la mayoría de los que alguna vez han entrado aquí. Mientras tanto, la multitud que una vez había reído y susurrado ahora permaneció en silencio. El ridículo se había desvanecido en el silencio, reemplazado por algo inesperado. Respeto. Algunos miraron hacia abajo, avergonzados por la rapidez con la que habían juzgado. Uno de los invitados adinerados incluso guardó su teléfono, al darse cuenta de que ese momento no estaba destinado a recibir me gusta o compartir. Le vi, todavía al lado de Elías. Se volvió hacia el señor Crane. Señor, no pidió nada. Él solo vino a cumplir una promesa. El señor Crane asintió, y por eso merece algo más. Caminó lentamente hacia Elías, que todavía estaba arrodillado, perdido en su oración silenciosa. Elías, dijo suavemente el señor Crane. El granjero se quedó sorprendido. Sí, señor. El señor Crane le puso una mano en el hombro. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Sin esperar respuesta, se giró y lo condujo hacia el otro extremo de la propiedad, hacia los campos privados que pocos veían. Mientras caminaban, Leví lo seguía, curioso. Darren se quedó congelado, con su orgullo herido, pero incapaz de detener lo que estaba sucediendo. Lo que comenzó como un momento de humillación se había convertido en algo mucho más grande, algo que dejaría una marca, no solo en Elías, sino en todos los que lo habían presenciado. Una historia de amor, recuerdos y el silencioso poder de cumplir una promesa. Elías siguió al señor Crane pasando los establos principales y atravesando una estrecha puerta de hierro que conducía a los prados abiertos. La hierba aquí era más verde, intacta, besada por el viento. Cuanto más caminaban, más silencioso se volvía todo. Me sentí sagrado. El señor Crane se detuvo cerca de un pequeño granero desgastado, escondido debajo de un viejo roble. A diferencia del pulido establo detrás de ellos, este lugar parecía simple y humilde. Elías miró a su alrededor confundido. Esto, dijo el señor Crane suavemente, es donde todo empezó. Abrió la puerta del granero y dejó al descubierto un único puesto. Dentro había una yegua joven, de pelaje castaño claro y ojos profundos y gentiles. Ella miró a Elías, curiosa pero tranquila. Ella es la última de la línea Grom que crié yo mismo. No está a la venta. No es para exhibirse, dijo el señor Crane. Ella está destinada a algo diferente. Elías parpadeó. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué veo algo en ti que no había visto en décadas? Respondió Crane. Me recordaste porque me enamoré de los caballos. No por competencia, ni por lucro, sino por conectar. Leví llegó tras ellos, aún sin aliento por haberlos alcanzado. Se quedó en silencio,
observando la escena. Crane se volvió hacia Elías. Quiero ofrecérsela, no quedármela. Ella siempre tendrá un lugar aquí, pero es tuya para llevártela a casa. Déjala ser parte de tu historia. Déjala cumplir ese sueño, incluso ahora. Elías quedó atónito. Pero no tengo nada que dar. Grulla sonrió. Ya lo hiciste, diste tu palabra y la cumpliste. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elías, pero él se mantuvo más erguido que nunca. Extendió la mano, esta vez sin dudarlo, y la colocó suavemente sobre el cuello del alcalde. Ella se inclinó hacia su toque. Nació un vínculo, no entre dueño y animal, sino entre dos espíritus que se entendían. Y así, en el lugar más inesperado, la historia de Elías tomó un giro que nadie podría haber predicho. Era una mañana fresca cuando el remolque descendió por el estrecho camino de tierra hacia el pueblo de Elías. Los niños corrían a su lado, curiosos y emocionados, señalando al alcalde que estaba en el interior. Los aldeanos se reunieron rápidamente. Elías había sido durante mucho tiempo una figura silenciosa en un segundo plano, un hombre de pocas palabras y muchos callos. Ahora regresaba con algo extraordinario. Leví había llegado ansioso por ayudar y por llevar esta historia hasta el final. Cuando abrieron las puertas del remolque, la joven alcaldesa bajó, sus ojos escaneando la nueva tierra, los nuevos sonidos. Pero ella permaneció tranquila, quizá percibiendo la paz del lugar o el orgullo en los ojos de Elías. Los aldeanos se agolparon alrededor. Un viejo vecino preguntó, ¿de dónde vino ella? Elías respondió simplemente, de una promesa. La condujo suavemente hasta la pequeña valla de madera detrás de su cabaña, donde crecían flores silvestres y el viento siempre olía a tierra y heno. Colocó la vieja fotografía de Elisa en el poste de la cerca, la misma que le había mostrado Monarca. Durante un largo rato se quedó allí parado mirando la yegua pastar. Entonces Leví se acercó a él. «Nunca me dijiste cómo falleció». Elías asintió lentamente. Estuvo tranquilo, ella sabía que esto iba a suceder. Pero antes de irse, me preguntó una cosa. «No dejes que el sueño muera solo porque yo lo hice». Miró al alcalde. «Y ahora ya no». Leví sonrió tranquilamente inspirado. «Ya sabes, historias como estas son raras. La mayoría de la gente simplemente lo olvida». Elías se volvió hacia él. «Por eso les decimos que no lo hagamos». Esa noche, mientras el pueblo se tranquilizaba y las estrellas iluminaban el cielo, el alcalde yacía cerca de la valla donde una vez soñó Elisa. Y Elías, sentado en el porche con la caja de madera en su regazo, cerró los ojos sabiendo algo profundo. La promesa se cumplió. De regreso en Sancha Increstables, la historia de Elías se extendió como un reguero de pólvora. Leví, luego de regresar al trabajo, compartió los acontecimientos con el resto del personal. Pronto los invitados comenzaron a preguntar por el granjero que humilló el establo. Los videos fueron publicados en línea. Alguien había grabado silenciosamente parte del momento en que Stormanek inclinó la cabeza. El video se volvió viral. Internet no reaccionó con burla, sino con asombro. Los comentarios inundaron mi mente. Así es como se ve el amor. Ese caballo lo sabía. A veces el hombre más pobre lleva la historia más rica. Por una vez, las redes sociales no estaban discutiendo. Estaba escuchando. Darren, viendo crecer la tensión, sintió que algo se retorcía dentro de él. No solo había juzgado mal a un hombre, había perdido un momento de la verdad. El señor Crane, por otro lado, aceptó ser el centro de atención, no por ego sino por legado. Permitió entrevistas, pero solo para hablar de la historia de Elías y lo que significó para el alma del rancho. Incluso hizo un cambio en la puerta de entrada de los establos. A su lado se colocó una placa con una sola cita grabada. Algunos tesoros no se pueden vender. Algunas promesas nunca se rompen. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron y en el corazón del pueblo, la vida volvió a florecer. Elías había tomado la costumbre de levantarse temprano, cepillando con cuidado el abrigo del alcalde. Los niños de granjas cercanas acudían a menudo a observar o ayudar. Él nunca les cobró, nunca les rechazó. «Que sea amada», decía siempre. Leví visitaba a menudo,
trayendo alimento y medicinas, e incluso herramientas para arreglar el viejo establo al lado de la cabaña de Elías. Los dos hombres de mundos diferentes se habían hecho amigos cercanos. Un día, Leví trajo noticias. El señor Crane quiere nombrar el nuevo fo en honor a Elisa. La mano de Elías se detuvo a mitad del pincel. ¿Un fo? Sí. Leví sonrió. El monarca Tormenta y la yegua plateada acaban de tener su primer hijo. Elías rió suavemente y sus ojos se empañaron. Entonces su sueño realmente sigue vivo. Caminaron hasta la colina cercana con vistas a los campos. El alcalde galopaba en la brisa, salvaje y libre. Ella ya no era una visitante. Ella estaba en casa. Era principios de primavera cuando Elías finalmente hizo lo que nunca se había atrevido. Se subió a la silla. Leví mantuvo la lluvia bajo control por si acaso, pero Elías no los necesitaba. Cabalgó lentamente por los campos mientras el sol salía tras él. Su corazón se sintió ligero, la carga del dolor ahora reemplazada por la calidez del recuerdo. El alcalde trotó suavemente, llevándolo más allá del río, a través de los prados y finalmente hasta el pequeño banco de madera que había construido para Elisa años atrás. Se desmontó, se sentó y susurró al cielo. A ella le hubiera encantado esto. Mientras el alcalde pastaba a su lado, Elías abrió la vieja caja de madera. Añadió una última cosa, una nueva fotografía, una de él sonriendo junto al alcalde, tomada por Leví apenas unos días antes. Cerró la caja, una promesa cumplida, un legado honrado y un sueño cumplido. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que crea en promesas.